El libro de Isaías 61 dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti. En cierta ocasión, una mujer de la nobleza que era muy rica se cansó de la vida. Debido a la riqueza que ella tenía, no encontraba felicidad. Tenía todo y a la vez no tenía nada. Y decidió quitarse la vida y se fue a aventarse en un puente hacia el río. Mientras ella iba caminando, sintió que alguien la jalaba de la ropa y la detenía. Y cuando vio, se dio cuenta que era una pequeña. Y esa pequeña le dijo: nosotros somos 6. ¿Podría darnos algo? Nos estamos muriendo de hambre. La mujer pensó: bueno, yo ya me voy a matar, mi fortuna nadie la va a aprovechar, ¿y por qué no darle lo que traigo? Se detuvo y le dijo a la niña: llévame a donde tú vives. La siguió y al entrar al lugar donde vivía se dio cuenta que vivían prácticamente en la miseria. Abrió su cartera, su billetera y le dio todo lo que tenía. Y la mujer se sintió tan bien que dijo: bueno, yo tengo fortuna, ¿y por qué no dárselos? Mañana regreso a traerles más. Y se dio cuenta que eso a ella la hizo feliz. Nosotros, como obreros, colportores y pastores, Dios nos ha llamado a compartir lo que Dios nos ha dado. Y no sé ustedes, pero a mí eso me hace feliz. Cuando compartimos el poco conocimiento que tenemos, a mí eso me trae alegría. Pero hay un problema en nuestra iglesia, no sé si aquí, yo creo que sí, que no quiero hablar del problema de la iglesia, sino el problema de los ministros. Pero la iglesia está así, y todos conocemos lo que dice Ageo capítulo 1, versículo 2 al 6, que dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Aquí la palabra de Dios registra el cómo está la iglesia, cómo estamos nosotros en este tiempo. El contexto histórico nos habla de la situación que vivían durante Artajerjes, el falso Esmerdis. Esa era la situación que vivía el pueblo de Dios. Y aparte de esto, los samaritanos se oponían a la construcción del templo y empezaron a decir: bueno, todavía no ha llegado el tiempo de construir el templo. Mejor hay que preocuparnos por nosotros y la iglesia, la casa de Dios, ahí que se quede. Y las personas trabajaban mucho, pero no les rendía, no tenían fruto de su trabajo, dice el testimonio. Profetas y Reyes, página 419, dice que esas eran las condiciones. Dice que murmuraban, dudaban y preferían satisfacer sus propios intereses, pero nunca llegaban a estar bien ellos mismos. Así estaba la condición de esto. Ahora, había un problema también. En México hay un dicho que dice: tal es el sacerdote, tal es el pueblo. ¿Cómo somos nosotros? Porque el pueblo no puede crecer más si el obrero, si el colportor no crece más. Pero hay un problema. Quizás a ustedes les ha pasado, cuando predicamos, hay dos tipos de personas.
Los que agradecen el mensaje y lo aceptan, y los que dicen, no, este hermano nada más tira pedradas. No sé si han escuchado eso. Es que nada más tiran pedradas. Hermanos, yo pensaba que los predicadores tiraban pedradas. ¿Saben hasta cuándo dejé de pensar eso? Cuando empecé a predicar yo. Porque dije, bueno, no tiramos pedradas. A veces el Espíritu Santo, bueno, nos inspira a decir algo que es el problema de alguien. Pero miren, ¿por qué pensamos a veces que nos tiran pedradas o que dice, ese tema lo predicó por mí? Dice así, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 55, dice, algunos están satisfaciendo los apetitos carnales que combaten contra el alma y que son un obstáculo constante para su progreso espiritual. Siempre tienen una conciencia acusadora y si se presentan verdades directas, están listos para darse por ofendidos. Página 55 dice, sienten la propia condenación y creen que los temas han sido elegidos adrede para tocar su caso. ¿Quiénes son ellos? Así que cuando yo sienta que alguien escogió un tema para tocar mi caso, dice, es porque estoy satisfaciendo mis apetitos carnales que combaten contra el alma. Y sentimos que todos los temas, que todos los mensajes son ¿para qué? Para mí. Recuerdo que una vez prediqué en una iglesia y al terminar de predicar me dice una hermana, dice, hermano, dice, ¿por qué no va a mi casa y le predica ese mensaje a mi esposo? Ese mensaje es para él. Y digo, bueno, predíqueselo usted. ¿Por qué no lo trajo? Sigue diciendo, se manifiestan agraviados e injuriados y se retiran de las asambleas de los santos. ¿Pero por qué sentimos que nos tiran pedradas? Porque estamos satisfaciendo ¿qué? Nuestros deseos carnales, nuestros apetitos carnales. Y hay personas que se van y ya no regresan. Una vez terminé de predicar y una familia que aprecio mucho, que solamente iban los sábados, no eran miembros de iglesia, la hermana me dice, hermano Johnny, todos sus temas me han gustado, dice, pero hoy tiró pedradas para todos lados, yo ya no voy a venir. Y ya no fue, hermanos, dejó de ir. Yo era el director de iglesia y fui a visitarla. Le dije, hermana, ¿por qué no va? Dice, es que usted se levantó a tirar pedradas nada más. Hermana, yo tomé la palabra de Dios. Gracias a Dios la hermana volvió a ir después. Pero a veces, ¿qué dice aquí? Se manifiestan agraviados e injuriados y se retiran de las asambleas de los santos. ¿Por qué? Porque sentimos que el mensaje, ¿qué? Es que lo predicó por mí. Es que me conoce. Pero hermanos, qué bendición es cuando llega alguien que no nos conoce y predica nuestro problema. A mí así me pasó. Yo tenía un problema y recuerdo que un hermano llegó un viernes por la noche y predicó el problema que yo tenía. Yo dije, no puede estar tirando pedradas porque no me conoce. Yo ahí comprendí que era la obra del Espíritu Santo que estaba haciendo un llamado. Ese mismo pastor, después de un año, me bautizó. Ahora, la orden que se le dio a Jonás, capítulo 1, versículo 2 al 5, dice, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué hizo Jonás? Dice, se levantó ¿para qué? Para huir. ¿Y cuántos de nosotros no preferimos huir de nuestra responsabilidad? Y predicamos temas delicados, temas que le gustan a la gente, temas que les agradan a la gente, porque huimos de nuestra ¿qué? Responsabilidad, de nuestra responsabilidad. Ahora Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. De hecho, mi tema se llama predicadores dormidos e iglesias dormidas. De acuerdo a lo que el mensaje que prediquemos, va a ser la situación de la iglesia que atendamos.
Mensajes Selectos, tomo 1, página 147, dice: debe levantarse la iglesia para la acción. El Espíritu de Dios nunca podrá venir hasta que ella le prepare el camino. Debe haber un ferviente escudriñamiento de corazón, debe haber una oración unida y perseverante, y mediante la fe una demanda de las promesas de Dios. No debemos vestirnos con cilicios como en la antigüedad, sino debe haber una profunda humillación del alma. No tenemos el menor motivo para felicitarnos a nosotros mismos ni exaltarnos. Debiéramos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Él vendrá para consolar y bendecir a los que lo buscan en verdad. ¿Y qué le dijo el patrón de la nave a Jonás? 1:6 dice: ¿qué tienes, dormilón? Dice: levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y pereceremos. El hermano, el pastor Pedro Ruiz, hablaba de que ellos como pastores a veces van a una iglesia solo a arreglar problemas. Y se regresan y tienen que ir otra vez porque otra vez hay problemas. Y eso dice Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 81 y 82. Dice: Dios no dio a sus ministros la obra de poner en orden a las iglesias. Pareciera que apenas es hecha esa obra y es necesario que hacerla de nuevo. Así está la iglesia, ¿no? Va alguien a solucionar los problemas y al rato ¿qué? ¿Ya? Dice, sigue diciendo: los miembros de la iglesia a favor de los cuales se trabaja así con tanta atención llegan a ser débiles en lo religioso. Si las 9/10 del esfuerzo hecho en favor de quienes conocen la verdad se hubieran dedicado a los que nunca la oyen, cuánto mayor había sido el progreso. Jeremías capítulo 8 versículo 11 dice: y curan la herida de mi pueblo ¿con qué? Con liviandad. Dice Cada Día con Dios, página 53, dice: la hipocresía le resulta especialmente ofensiva a Dios. La gran mayoría de los hombres y las mujeres que profesan conocer la verdad prefieren recibir mensajes delicados. No quieren que se ponga delante de ellos sus pecados y defectos. La gente no quiere escuchar sus pecados y defectos. No quiere que le demos ese mensaje. Y sigue diciendo: prefieren a los pastores acomodadizos que no convenzan al presentar la verdad. ¿A quiénes prefieren? A los que no ¿qué? A los que no convenzan. Dice: prefieren a los hombres que los adulan, y a su vez ellos alaban al pastor por manifestar tan buen espíritu, mientras atacan al fiel siervo de Dios. ¿Qué quiere el pueblo? Mensajes delicados, mensajes bonitos. Pero cuando alguien llega y predica y alza su voz y anuncia el pecado del pueblo, ¿qué dicen? Prefieren a alguien que dé mensajes ¿qué? Ahora la pregunta es: tú como obrero, como colportor, como pastor, ¿en qué lado estás? ¿En qué lado estoy yo? Prefiero ser acomodadizo, que me adulen, que les guste, ¿o queremos estar del otro lado? Miren lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 203. Bueno, termino de leer el comentario de Cada Día con Dios, página 53. Dice: muchos ensalzan al ministro que habla mucho de la gracia, el amor y la misericordia de Jesús, que no pone énfasis en deberes y obligaciones, que no amonesta acerca de los peligros de la hipocresía, o que no predica acerca de los terrores de la ira de Dios. Ahí están las dos contrapartes. Y miren lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 203. Los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. No obstante, lo cual son descuidados e insensatos. Y dice: y los ministros no tienen poder para despertarlos. ¿Por qué? Porque ellos también están durmiendo.
¿Cómo está la situación de la iglesia? ¿Y cómo está la situación del ministro? Tal cual el sacerdote dice el dicho, así es él, así es el pueblo. Predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. Pensemos, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú? ¿Estaré despierto o estaré dormido? Cuando yo empecé a predicar, yo me puse una meta: predicar las cosas que a mí me gustaría escuchar y predicarlas como a mí me gustaría que otros las predique y dar los mensajes que yo necesito. Eso es lo que yo hago. Cuando yo predico no busco el problema del otro, sino mi problema. Y a veces no quiero predicar, porque es mi problema el que tengo que presentar. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 203, dice: mediante la blanda presentación de la verdad, solo repitiendo la teoría sin que ésta sacuda a ellos mismos. ¿A quién tiene que sacudir la verdad primero? A nosotros mismos, hermanos. Dice: nunca van a convertir a los seres humanos. Si la verdad no me sacude a mí primero, si el mensaje no me toca a mí primero, ¿cómo voy a presentarlo a otros, hermanos? Dice ahí: mediante la blanda presentación de la verdad, solo repitiendo la teoría sin que ésta sacuda a ellos mismos, nunca van a convertir a los seres humanos. Aunque vivieran tanto tiempo como Noé, sus esfuerzos no darían resultados. Su amor por las almas debería ser intenso y su celo ferviente, y una presentación de la verdad tranquila y sin sentimientos nunca despertará a los hombres y a las mujeres de su sopor de muerte. Dice que una presentación de la verdad tranquila y sin sentimientos nunca va a despertar a la gente. Nosotros no somos como los adventistas que tienen escuelas de teología donde se preparan, pero tenemos el colportaje, que es la universidad. Y ahí aprendemos a hablar, a enfrentarnos al público y de diversa capacidad económica, de diversos grados de estudio. Ahí es la escuela. Y Dios ahí nos prepara en el campo. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice Cada día con Dios, página 53, dice: la obra del Señor debe hacerse con fervor y decisión, por encima del engaño y la hipocresía. Sus verdaderos pastores no alabarán ni exaltarán al hombre. Comparecerán delante del pueblo con un claro: así dice el Señor, el Santo de Israel. Darán el mensaje, ya sea que los hombres lo quieran escuchar o lo rechacen. Si los hombres desprecian la palabra de Dios y confían en la opresión, la hipocresía y la mundanalidad, los pastores deben declarar contra ellos las denuncias de Dios para que, si fuera posible, sean inducidos a arrepentirse. Si son demasiado orgullosos para arrepentirse y confesar sus errores para volver a Dios, dando la bienvenida a la salvación y buscando su favor, el Señor retirará su luz de ellos y dejará que caminen por la senda que han escogido. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 383, dice esto que a mí me sorprendió mucho: la razón por la cual nuestros predicadores realizan tan poco es porque no andan con Dios. Él se encuentra a un día de camino de la mayor parte de ellos. Pensemos personalmente, ¿a qué distancia está Jesús de mí?
Dice aquí el testimonio para la iglesia 383, Él se encuentra a un día de camino de la mayor parte de ellos. Y Testimonios tomo 2, página 456 dice, por su propia negligencia y pecado se han separado de la compañía del Divino Maestro, y Él se ha adelantado a ellos un día de camino. Tienen de compañeros a los indolentes, los perezosos, los descarriados, los incrédulos, los irreverentes, los desgraciados, los impíos, y a sus asistentes, los malos ángeles. ¿Por qué maravillarse que de tales personas estén en tinieblas o que tengan dudas doctrinales? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. ¿A qué distancia está Jesús? Y no habla de los miembros, habla de ¿quiénes? De nosotros, hermanos. Y si Jesús está un día de distancia de mí, ¿cómo estarán aquellos a quienes yo instruyo? ¿Cómo estará la iglesia a quienes yo atiendo? A un día de camino, dice aquí. Y a veces, ¿qué pasa? Testimonios, tomo 5, página 146, dice, si cada soldado de Cristo hubiese cumplido su deber, si cada centinela puesta sobre los muros de Sión hubiese tocado la trompeta, el mundo habría oído el mensaje de amonestación. Mas la obra se halla con años de atraso. Entre tanto que los hombres dormían, Satanás se nos ha adelantado. Esto me sorprende, dice que la obra se halla ¿con qué? Con años de atraso. Porque entre tanto que los hombres dormían, Satanás, ¿qué hizo? Se nos adelantó. Si nosotros no compartimos, queridos hermanos, nosotros morimos. Así de fácil. Si nosotros no despertamos, se muere la iglesia. Porque así como seamos nosotros, así va a ser el pueblo. Si nosotros predicamos mensajes suaves, al pueblo le va a gustar. Y quizás lleguen más almas a la iglesia, porque a la gente eso le gusta. Las iglesias evangélicas están llenas. ¿Y qué mensajes predican ahí? Pero prediquen la verdad. Prediquen sus errores y ¿qué hacen? Se van. ¿Quiere el Señor ayudarnos? Carlos Spurgeon dijo una vez en el libro, está escrito en el libro Discurso a mis estudiantes, se lo recomiendo a los colportores que lo lean, yo lo leí cuando colportaba y me dolía leerlo porque es tremendo lo que dice ahí. Dice él, nosotros necesitamos que se tenga por ministro de Dios a la flor y nata de las huestes cristianas, a hombres tales que si la nación necesitara reyes, no pudiera hacer cosa mejor que elevarlos al trono. Eso decía Spurgeon. Si aquí Honduras necesitara un presidente y viera a los colportores, viera a los obreros y a los pastores, que no dudara en elevarlos a tal posición. Que vayamos adelante, creciendo en gracia cada día. Por eso Isaías dice, levántate y resplandece que tu luz ha llegado. Recordemos que así como seamos nosotros, así va a ser el pueblo, hermanos. Y tú decides qué tipo de mensajes dar. Y tú decides a qué distancia ir de Jesús. Ojalá sea nuestro deseo, no que Cristo nos lleve un día de distancia, sino que vayamos a la par de nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga. Amén.